Sean todos muy bienvenidos, como siempre es un honor, un privilegio estar aquí junto con este equipo maravilloso que hoy nos acompaña para leerte a ti, a ti, a ti, a ti y a ti la Biblia. Qué contentos, contentos estamos porque estamos avanzando bastante mientras aprendemos y conocemos más y más y más y más de Dios. Dios es maravilloso. Dios nos ha concedido pues este maravilloso regalo de poder leer día tras día tras día su Biblia, su palabra, los pensamientos que Él tuvo de ti y de mí desde antes de la fundación del mundo. Pensamientos de bien, por cierto, pero que a veces, recuerda, no terminan de materializarse porque tú y a veces tú y tú y tú y también quizás yo hacemos mal. Dios nos ayude y nos permita mantenernos siempre en la línea de su palabra, en la trayectoria que Él ha trazado para todos nosotros. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y nos inspire cada vez que lleguemos hasta aquí a leer su Santa Biblia. ¿Y tú dónde estás? También sea Dios inspirándote mientras lees la Santa Biblia. Bueno, hoy día nos toca leer unos cuantos capítulos en el Evangelio de Juan. Y pues recuerda, estamos en la sesión 5 de la semana número 40. Qué rápido pasa el tiempo, dirán ustedes, diremos todos, es lo mejor que podemos afirmar. Bueno, ¿qué vimos ayer? Ayer vimos acerca de los primeros discípulos de Jesús. También vimos o leímos acerca de las 3 tentaciones. Leíamos también acerca del ministerio y también de los milagros, ¿sí? Y leíamos más sobre Juan el Bautista. ¿Qué vamos a leer hoy? Bueno, hoy día vamos a leer, entre todo lo que leamos, está lo que muy popularmente se conoce de la Biblia. Entre ello, pues, comenzamos con el primer milagro y sanación de Jesús. También vamos a leer sobre el primer viaje a Jerusalén. También vamos a leer sobre Jesús y Nicodemo, ¿sí? Y vamos a ver sobre el fin del ministerio de Juan el Bautista. Y para terminar, vamos a leer acerca de Jesús y la mujer en el pozo de agua, ¿sí? Bueno, como siempre, tú sabes que no podemos avanzar sin orar. Necesitamos de Dios, tú y nosotros. Amado Señor, una vez más estamos aquí emitiendo programa y agradecidos estamos a ti por ello. Amado Dios, concédenos el poder ser inspirados por ti mientras leemos la Santa Biblia. Amado Dios, inspíranos, ayúdanos, Señor. Es lo que te pedimos de corazón en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Juan capítulo 2. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al
maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije:
os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, y más ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos.
El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es,
Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decid vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce justamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús les dijo: si no
¿Viereis señales y prodigio? No creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Que le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Como suele suceder siempre después que terminamos de leer una jornada completa de capítulos y versículos de la Biblia, nos quedamos con un gozo indescriptible en nuestros corazones. Porque recuerden, como fuere, Dios a través de su palabra nos está completando. Acuérdense que escrito está que el conocimiento de la verdad nos haría verdaderamente libres. Si en verdad el mundo leyera la Biblia, a veces decimos sería diferente, pero a veces también leyendo la Biblia nos damos cuenta que la gente sabe lo malo que están haciendo. Y si leemos la Biblia es para que sepan qué es lo que realmente deberían de estar obrando, estar haciendo justo ahora. Recuerden que no les enseñamos a hacer lo malo lo hacen en automático. Y mira, lo que la Biblia nos deja saber, saben que está malo. Así que no hay que hacer mucho esfuerzo, sino solamente decirles que Dios castiga eso, porque ellos saben que está malo. Mas no les conviene, como dice la Escritura, les favorece estar lejos de la luz, porque la luz, que es la palabra de Dios, lo único que va a hacer es dejar ver o hacer notorio que las obras que ellos están haciendo son malas. Por eso es que prefieren estar en oscuridad. Si el mundo está como está es porque al mundo, al diablo, a los habitantes perversos de este mundo, les conviene que reine el caos y la oscuridad. Más conscientes son de lo malo que están haciendo y que no quieren hacer el más mínimo esfuerzo para salir de esa condición. Vamos rápidamente a nuestra actividad, a la actividad que tenemos para esta jornada. Lean junto conmigo. Esta lectura contiene las escrituras más populares de la Biblia. Como les decía al comenzar, casi la gran mayoría de cosas que hemos comentado o de las que te has enterado mientras leíamos la Biblia son cosas que universalmente se conocen. Sepas que salió de la Biblia o sepas que no salió de la Biblia, universalmente se conocen muchas de estas historias. La tarea que tenemos hoy para ti es que escribas un par de ellas, las que son muy especiales para ti. ¡Wow! Comencemos. A ver, quizás tú tengas otras dos, pero voy a tomar dos de muchas de las historias que hemos conocido hoy durante la lectura. La primera es Jesús, la luz del mundo, o mejor dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden ustedes la palabra que se usa allí para traducir al español mundo, no nos está hablando de este planeta. Para todo hay que saber cuál fue la motivación para poner esa palabrita allí. Por eso es que se requiere, como dice la Biblia, y ya lo vas a leer pronto, de ese ministerio quíntuple, que son hombres capacitados por Dios con el fin de traerle al pueblo las escrituras. Ante todo, es un trabajo que demanda de mucha dedicación y ante todo, reconocimiento del llamamiento por parte de Dios. No es algo a lo que hemos de aspirar como si se tratase de cualquier otra labor u oficio o profesión. Esto es algo que se tiene que tomar con mucha cautela y, oiga, con mucha responsabilidad. Si la gente está como está es porque muchos tomaron a la ligera lo que es precisamente el ministerio quíntuple, ¿sí? Entonces, allí dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si comenzamos por allí, recuerden ustedes esto que conocemos como el sacrificio que va a hacer Jesús en la cruz, no es nada más ni nada menos que una obra de redención, ¿sí? Es una obra de redención. Así que, ¿a quiénes va a rescatar? Esa es la pregunta. Jesús dijo, ninguno puede subir a menos que primero de allá no haya bajado, ¿sí? Así que todo aquel que fue preordenado para esta noble, bueno, que fue llamado ante todo y escogido, tiene que venir a cumplir ese mandamiento. Es como la mujer samaritana. Cuando fue impactada por el ministerio de Jesús, ella vino, como se podría decir, a su mente cabal, ¿sí? La otra historia que voy a usar hoy es acerca de la mujer samaritana. Bueno, ya estamos haciendo una mención de uno y otro mientras está hablando del otro, de la otra historia, pero es algo que no se puede evitar porque todo está prácticamente entrelazado. Hay que saber entender qué es lo que Dios nos dice con esto. Entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando algo así como del momento en cuando tú te tomas una fotografía. Nada puede cambiar que eso sucedió como sucedió porque está plasmado en la fotografía. En este caso, la fotografía sería la palabra de Dios o el conocimiento previo de todo lo que iba a suceder con tal o cual persona. Entonces, todo aquel que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No quiere decir que no creyó en el nombre, ¿sí? Sino que estaba destinado a perdición. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que Dios es malo. Ellos de por sí eligieron para allá. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿sí? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Una de las cosas que estábamos diciendo antes de iniciar esta jornada de meditación era pues precisamente eso. La gente ama las tinieblas, por eso no quiere saber nada con la palabra. Es lo que pasaba con estos padres de la psicología o del psicoanálisis.
Ya ustedes buscando en la historia daránse cuenta por qué es que odiaban a más no poder la Biblia, así como ese señor que declaró que Dios estaba muerto, pero él hace tiempo murió y murió muy feo y con una condición de salud mental horrorosa, ¿sí? Te puedo decir, pues, que Dios está más vigente que nunca, ¿ve? Recuerde usted, como dijese Voltaire, hace mucho tiempo, él dijo que después de que él muriese, 100 años después de que él muriese, la gente ya no hablaría de Jesús. Y se equivocó, porque hoy día hablamos más de Jesús. Incluso los progres hablan más de Jesús que de Voltaire. Ya ni siquiera leen, solamente siguen sus consignas. Eso es lo más raro que puedes encontrar hoy. Gente que defiende a fulano y a sotano y nunca lo ha leído en toda su vida. Eso es lo más triste que puede haber en un movimiento de estos progresistas. Pero miren, los cristianos no están lejos de parecerse a ellos, por eso es que hay que recuperar el tiempo. Lean sus Biblias, tengan argumentos sólidos para poder enfrentar estas ideologías, ¿sí? Entonces dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Recuerde el deseo de toda persona de la luz, del reino, buena, como se pudiera decir en este idioma, tiende a acercarse a Dios, porque hay algo dentro de él que lo llama, ¿ve? Y algo dentro de él responde. Como está escrito en el Salmo, hay un abismo que clama y hay otro abismo que responde, ¿sí? Bueno, y lo otro que les iba a comentar estaba pues precisamente en Juan capítulo 4, ¿sí? Acerca de la mujer samaritana. Recuerden ustedes, Jesús no debía de pasar literalmente por allí, mas escrito está en el versículo 4 del capítulo 4 de Juan, que le era necesario pasar por Samaria. No era la ruta a usarse para ir hacia Galilea, sino que él tenía que ir a Samaria, dice. ¿Para qué? Yo no sé. Documentación, compras, yo no sé. Pero lo que sí sabemos es que llega cansado y se sienta en lo que se conoce como el pozo de Jacob. Y estando allí, vino una mujer, ¿sí? La cual era samaritana, vino ella para sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber, y ahí comienza una de las conversaciones de las cuales se cuenta vez tras vez y vez tras vez, miles, quizás millones de veces al día en todo el mundo durante los últimos cientos y cientos y cientos de años, ¿sí? Eso es lo que ha pasado. Tú dices, pero hermano, usted dijo cientos y cientos. Claro, pues, para que lleguemos a más de 2000 y tantos años hasta los días de Jesús, son cientos y cientos y cientos de años. No he fallado en eso. No fallen en eso, ¿sí? 10 cientos son 1000 y 20 cientos son 2000. Así que no estoy exagerando en el tiempo cuando todo esto ha acontecido. Entonces, rápidamente, volviendo a esto, Jesús le declara todo lo que ella era, ¿sí? Jesús le dice todo en cuanto ella había hecho, ¿ve? Porque escrito está que Dios es el único quien discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si en los primeros versículos no lo captaste, en el versículo 29 lo dice bien claro ella, cuando fue a testificar de lo que había visto y lo que había oído de Jesús. Ella dice, 29:4 de Juan, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Ve? ¿No será este el Cristo? Porque ella dice, sé que ha de venir el Mesías.
y cuando Él venga nos declarará todas las cosas, ¿ve? Y Jesús en el 26 ya le había dicho, yo soy el que habla contigo, ¿ve? Porque Dios es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo es alguien en quien está manifiesto el Espíritu de Dios. Jesús era la palabra era Dios y Él era la palabra hecha carne, ¿sí? Todos nosotros estamos lidiando día tras día, para llegar a ser exactamente eso. Pablo lo explica y dice que nosotros hemos de llegar a ser la palabra que va a ser leída por las personas de este mundo. Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza y nos dé ánimo, porque la palabra de Dios está allí para dejarnos saber lo que hemos de hacer. Por años y años la iglesia ha caminado con el bla, 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 bla. Puro ruido y nada de nada, ¿ve? Pero tenía que llegar el tiempo cuando la iglesia se habría de mover verdaderamente, no como los carismáticos, sino que verdaderamente como la Biblia dice que hemos de movernos. Pablo anunció, escribió y declaró que el mundo estaba esperando por ver el día de la manifestación de los hijos de Dios. Y oiga, eso tiene que estar sucediendo desde ya pronto, ¿ve? Porque lo que está pasando en este mundo no va a poder frenarse con la iglesia como hasta el día de hoy la conocemos, sino que ha de ser la iglesia con la que Dios tuvo compañerismo desde antes de la fundación del mundo, y cada uno de estos miembros de esta iglesia gloriosa vengan a manifestar que Dios todavía sigue siendo Dios y puedan ver una vez más un derroche de manifestación del Espíritu de Dios. No es con espada ni con ejército, escrito está, más con su Santo Espíritu, ¿sí? Así que tengan paciencia, Dios nos ayude y sigan estudiando la palabra de Dios, porque ahí está cómo es que hemos de hacer todas estas cosas. Si la gente se ha olvidado de lo que habría de hacer, es porque dejó de tomar la atención a lo que está escrito en la Biblia, o la razón por la cual la Biblia todavía está para todos nosotros, ¿sí? Hagamos las cosas, hagámoslas bien y hagámosla en el nombre del Señor. Ya sabes que si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin, aquí tienes número de cuenta. Si acaso ninguna de estas opciones te funciona, escríbenos en los comentarios y te ayudamos para que puedas materializar tu ofrenda. Recuerda también que si no eres de este país, ahí tienes PayPal. Si PayPal no te funciona, quieres usar otro tipo de medio para transferir tu ofrenda, escríbenos en los comentarios y te ayudamos a poder hacer efectiva tu ofrenda. Recuerda, es voluntaria y todo esto siempre inspirado por Dios. Bueno, no queda tiempo para más, solamente nos queda invitarte a que vuelvas mañana porque tenemos que seguir leyendo la Biblia. Dios nos mantenga salvo, Dios nos mantenga saludables. Cuídense más de ustedes mismos y que pues Dios pueda ser una realidad en tu vida es nuestro mayor deseo. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.